Una mujer da a luz a un bebé aterrador, el cual se alimenta de seres humanos. Pero para poder entender cómo llegaron aquí, veamos qué sucedió antes. Esta historia comienza con un feliz matrimonio conformado por Frank y Leonor, quienes están esperando a su segundo hijo y están muy emocionados por ello, aunque extrañamente la madre tiene una muy mala espina, y es que el destino trata de advertirle lo que está por venir. Frank despierta a su primer hijo llamado Chris, cuyo mejor amigo es un gato, aunque está ansioso de conocer a su hermanito para jugar con él, así que Frank le dice que se irán al hospital, puesto que sospechan que su hermano está por llegar a este mundo. Entonces dejan a Chris con un amigo de la familia, quien les desea suerte, así que los padres llegan al hospital, en donde rápidamente atienden a Leonor. Pasa un rato y Frank está ansioso por conocer a su hijo y no deja de ver a los demás nacidos que hay en el hospital. En este momento una enfermera le dice que lo acompañe, ya que su esposa casi está lista, así que se dan fuerza el uno al otro para que todo salga bien, mientras que Leonor siente que los dolores de parto son muy diferentes a los que tuvo con su primer hijo. Luego el padre está con los demás hombres que están esperando noticias de sus esposas, por lo que los nervios abundan por el lugar, y Frank mejor se pone a caminar para despejarse. Al mismo tiempo, Leonor está a punto de dar a luz, pero le dice al doctor que siente que algo anda mal, aunque los presentes creen que solo son los nervios de ella, mientras que ella insiste en que no es normal lo que está sintiendo. Debido a ello, el doctor revisa al hijo y se da cuenta que es enorme, por lo que podría pesar más de 6 kilos, así que el doctor le ayuda para que todo salga bien y pronto reciben al hijo en sus manos. Poco después, Frank ve que un enfermero sale de la sala donde está su esposa y se da cuenta que está muy afectado por algo que lo atacó, suceso que hace arrancar la historia, puesto que Frank al entrar rápidamente se da cuenta que todos en el lugar fueron derribados y solo su esposa es la única que sobrevivió. En tanto, Frank tiene que enfrentarse a su primer gran problema, puesto que se da cuenta que su hijo no está por ningún lado y la esposa solo pregunta por él desesperada. En este momento llegan más doctores y sacan a Frank para controlar la situación, así que se dan cuenta que el hijo desapareció y no saben lo que pasó realmente. El segundo acto empieza con otro doctor que logró escapar, quien les dice que su hijo está bien y que fue el causante de todo, por lo que llegan las autoridades para empezar a investigar ese caso, en donde ven que parece que escapó entre las tuberías. Más tarde, cuando Leonor despierta, los doctores y un agente empiezan a interrogarlos, en donde les preguntan si estuvieron expuestos a alguna sustancia que pudieran hacer que su hijo mutara, pero ellos aseguran que los cuidados que tuvieron fueron los adecuados. Entonces, al ver que no saben nada, los dejan solos, en donde Leonor le dice que alcanzó a verlo y se dio cuenta que no era normal, pero que aún así lo quiere de vuelta para cuidarlo. Sin embargo, el agente le dice a Frank que empezarán a buscarlo por todos lados, pero como caza como si fuera un animal, lo tendrán que tratar como uno si lo llegan a encontrar, por lo que le piden a Frank que entienda que la situación se puede salir más de control. Frank sale del hospital y parece que algo lo empieza a acechar, mientras el hombre ni cuenta se da y solo se va en su auto, en donde en la radio escucha que la noticia llegó a todo el mundo y ya todos saben lo que pasó. Frank llega a casa en donde ve la cuna que le tenía su segundo hijo, pero ya no sabe qué pensar, mientras vemos que tenía una muñeca muy peculiar en el lugar. Al amanecer, una mujer que andaba por la calle escucha un ruido y empieza a seguirlo, por lo que pronto se topa con la criatura y esta la manda al más allá. Mientras tanto, Frank va de paso a su trabajo, en donde se entera que le van a dar vacaciones por un tiempo, puesto que está por todos lados en las noticias y creen que manchará la imagen de la empresa, así que Frank se va del lugar cabizbajo y el jefe le comenta a la secretaria que le mandan las cosas a su casa, ya que no quiere volverlo a ver por ahí. Al salir del lugar, muchos noticieros quieren preguntarle los detalles de lo sucedido, pero Frank solo trata de alejarse de ellos y los ignora por completo. Por la noche, Frank lleva a Leonor a casa y creen que su suerte va de mal en peor, mientras que la mujer aún sigue pensando en su hijo y quiere volver a verlo. Al llegar a casa, Frank le marca a su amigo para que mantenga alejado a Chris de todo lo que está pasando y no se entere de la verdad.
Por otro lado, los policías se dan cuenta que la criatura ha derribado a más personas entre las calles, puesto que confirman que las mordidas son idénticas a las que dejó en el hospital. En tanto, Leonor se entera de todo esto por medio de una enfermera que contrataron, la cual le pide a Leonor que le diga cómo se siente al respecto y le pide detalles de todo, aunque esta se da cuenta que la estaba grabando para hacer su nota, por lo que Frank la termina corriendo del lugar y deciden no contratar a nadie más de momento. Por otro lado, notamos que la criatura anda entre los jardines del vecindario, en donde empieza a acechar a todos los que pasan, por lo que esta vez sigue al lechero, ya que tiene hambre y se mete en el camión para alimentarse sin que nadie se dé cuenta de nada. Entonces, mientras el repartidor deja la leche en las casas, la criatura aprovecha una oportunidad y se lo termina almorzando a él también, además de que los chillillos del monstruo no paran de sonar. Al mismo tiempo, algunos reportan los chillidos de un pequeño, por lo que las autoridades llegan al lugar y empiezan a seguir los chillidos, pero pronto se dan cuenta que en realidad era un chico normal que estaba fuera de su casa. Por otro lado, algunos agentes hablan con Frank para que les dé el permiso de derribar a su hijo si es que se lo encuentran, por lo que Frank menciona que no lo considera su hijo, así que les firma los papeles para que hagan lo que sea necesario y así volver a su vida normal. Leonor al escucharlo se pone nerviosa, ya que no sabe qué pensar y trata de hablar con los policías para hacerlos cambiar de opinión, pero se da cuenta que ellos están decididos a todo. Luego Frank baja al sótano para cambiar una bombilla, cuando de repente... Pero por suerte solo era una piñata. Mientras tanto, llega uno de los directivos del hospital, quien le dice a un doctor que deben deshacerse de toda la evidencia de la criatura, o si no podrían echarle la culpa a ellos y sus fármacos que le dieron a la madre, por lo que le pide que se asegure que nadie analice al monstruo y solo lo desaparezca. Por la noche, las autoridades están en medio de una misión, ya que están analizando todos los rincones de la ciudad, mientras Frank va a hablar con el teniente. Al mismo tiempo, la criatura empieza a acecharlos y nadie se da cuenta. Frank les asegura que también quiere que encuentren a la criatura y hagan lo necesario, por lo que les pide que lo ayuden a que los reporteros lo dejen en paz a él y a su familia, así que lo tranquilizan diciéndole que pronto lo atraparán y la pesadilla terminará. Más tarde, la criatura se las arregla para derribar a unos oficiales, mientras los demás al llegar se dan cuenta que ya es demasiado tarde, ya que caza como todo un depredador y se marcha al instante. Luego dan con algunas pistas y empiezan a seguirle el rastro, por lo que al tenerlo de frente quieren derribarlo, pero se dan cuenta que se les escapa. Por su parte, Frank no puede dormir por las noches, ya que tiene pesadillas con la criatura, puesto que siente que no para de acecharlo. En este momento se da cuenta que su esposa no está en la cama, por lo que empieza a buscarla por toda la casa, mientras notamos que la criatura está en el lugar y la esposa le da con buen susto a Frank sin querer. Al mismo tiempo, Frank se da cuenta que su esposa se empieza a comportar extraño, pero esta le dice que no pasa nada y que solo no ha podido dormir bien, mientras Frank empieza a ver desorden por la casa y no sabe qué está pasando. En este momento notamos que la criatura es la causante de todo y al ver al gato empieza a cazarlo. Luego Frank cree que es Chris quien llegó a casa, por lo que le marca a su amigo para averiguarlo, pero se entera que su hijo ha estado con él todo el tiempo, mientras Chris no entiende lo que pasa y solo quiere volver a casa. Pasa un rato y el amigo no encuentra a Chris por ningún lado, mientras vemos que este va de camino a casa. Al mismo tiempo Frank nota que su esposa ha desaparecido de nuevo, por lo que empieza a buscarla y se da cuenta que hay algo en la cuna, así que lentamente se acerca a ella, pero se da cuenta que no hay nada. Sin embargo, sí nota que algo cerró la puerta, por lo que enciende la luz ya que empieza a sospechar que la criatura lo está cazando, mientras vemos que la esposa sí sabía que la criatura estaba ahí y trata de tranquilizarla para que no la encuentren por sus chillidos. Entonces sale del sótano ya que lo tiene resguardado ahí, pero Frank la alcanza a descubrir, así que busca su revólver puesto que quiere terminar con esa pesadilla de una vez por todas. Al mismo tiempo, Chris llega a casa, pero se da cuenta que su gato fue derribado. En este momento también llega el amigo a buscar al chico por el otro lado de la casa, mientras que este precisamente se topa con su hermano, aunque parece que este está alterado.
Leonor trata de impedirle el paso a Frank al sótano, puesto que le dice que su hijo no les ha hecho nada a ellos, ya que sabe que son sus padres, pero no logra nada y Frank entra para buscarlo. En tanto, Chris trata de hablar con su hermano y parece que lo empieza a calmar, aunque en ese momento llega Frank y le descarga todo el revólver, pero aún así logra salir por la puerta, en donde justamente estaba entrando el amigo, así que lo manda al más allá en un instante y termina escapando nuevamente. Entonces Frank trata de calmar a Chris y lo manda con su madre a la habitación, mientras llama a las autoridades y empiezan a buscarlo, en donde se dan cuenta que Frank sí logró herirlo, por lo que creen que no le queda mucho tiempo. Luego, al darse cuenta que no está en la casa, Frank quiere acompañarlos para derribarlo él mismo, por lo que siguen con la búsqueda entre la ciudad y se dan cuenta que se le pasa moviéndose entre las tuberías. Debido a ello, pronto las autoridades se movilizan para infiltrarse en las alcantarillas, en donde empiezan a buscarlo por todos lados y Frank no se separa de ellos, aunque le piden que permanezca atrás para mayor seguridad. Sin embargo, Frank lo busca por su parte y empieza a escucharlo cerca, por lo que sigue los chillidos aterradores entre el lugar, así que pronto logra dar con él. Entonces llegamos a la escena que llevamos esperando toda la película, en donde Frank se topa frente a frente con su hijo, pero se da cuenta que este está indefenso y no huye de él, ya que sabe que es su padre, por lo que se despierta el lado paternal de Frank y trata de calmarlo. Luego se acerca a él lentamente y lo cubre con su chaqueta para llevárselo cargado, aunque en ese momento escucha a las autoridades cerca, por lo que trata de escapar con él para que no le hagan nada. Los oficiales le hablan pero solo los ignora y sigue huyendo de ellos, mientras que la esposa desde una patrulla escucha por la radio todo lo que está pasando. Entonces, en el clímax máximo de tensión, Frank logra encontrar una salida para por fin escapar de todos ellos, pero lo malo es que afuera ya lo estaban esperando, por lo que pronto los rodean a ambos, mientras la policía trata de pedirle por las buenas que lo deje en el suelo, aunque él no quiere soltar a su hijo. El tercer acto empieza con el doctor insistiendo a los oficiales que los derriben a ambos y terminen con esa pesadilla, por lo que Frank, al no tener más salida, le arroja a la criatura al doctor y los oficiales vacían sus revólveres en ambos. En la resolución final, Frank trata de calmar a Leonor diciéndole que fue lo mejor, por lo que juntos quieren volver a casa, mientras el agente les dice que con gusto los llevará a su hogar. Fin. No, esperen, en una escena final el agente recibe una llamada en donde le hacen saber que acaba de nacer otra criatura en Seattle, por lo que la pesadilla continúa en la segunda entrega. Este fue el resumen de It's Alive, Estoy Vivo. Si el video te gustó, por favor deja un like y comenta. Que estés bien, hasta luego.